Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos entonces a cerrar el estudio de esta hermosa carta de Colosenses capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Quiero que meditemos bajo el tema perseverando en la oración y redimiendo el tiempo. Perseverando en la oración y redimiendo el tiempo. Vea que desde el versículo 7 de este capítulo 4 hasta el 18 están las salutaciones finales. Me gustan tres versículos de este cierre y quiero leerlo en la introducción del mensaje de la meditación de hoy. Vea cómo cierra esta carta. Versículo 18, Colosenses 4, 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Pablo deja claramente ratificado que la carta es suya y que incluso la salutación es de su propia mano. De su propia mano. Saluda con gracia y paz a los hermanos de Colosas y los despide en esa misma gracia de Cristo sobre ellos. Y fíjese el versículo 12 y 13. En estas salutaciones finales desde el versículo 7 al 18. Os saluda Epafras. ¿Se recuerda de Epafras? Que en el 1:7 nos dice que fue y el hombre usado por Dios para levantar esta iglesia, y fue el que por mano de Pablo llevó esta carta hermosa a los hermanos de Colosas. Da la impresión de que Epafras era quien lideraba esta iglesia, quien era el que la administraba. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y en el versículo 13, Pablo da testimonio de este hombre hacia los que están en la Odisea y en Hierápolis. Colosas, la Odisea y Hierápolis. Tres grandes ciudades que estaban prácticamente una al frente de la otra. Y es llamativo que Epafras oraba en esta dirección para que los colosenses y los hermanos de la Odisea y los de Hierápolis, pero principalmente por los de Colosas en este caso, que estuvieran firmes, perfectos y completos. Firmes, perfectos y completos. ¿Por qué? Porque no hay que perder el énfasis, el enfoque de esta carta. Cristo, la cabeza, que va a mantener firme, perfecto y completo al cuerpo, que es la iglesia. Pero para eso hay que perseverar. Perseverar en la oración. Por eso, la temática de la meditación de hoy tiene que ver con esto: perseverar en la oración y redimir
el tiempo. Perseverar en la oración y redimir el tiempo. Leamos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Los amos que tienen siervos, no se puede olvidar que hay uno mayor, absoluto amo, que es Dios. Y esto tiene directa relación, concordancia con lo que Pablo escribió y quedó registrado para nosotros en Efesios capítulo 6, versículo 9. Hay una correlación, así como Cristo es el amo absoluto, porque es la cabeza de la iglesia, así también hay amos terrenales que tienen capacidad de mando sobre sus subalternos. Pero no hay que olvidarse que está el amo absoluto, está el preeminente, está el que tiene el primer lugar y el que tiene total y absoluto dominio y gobierno sobre la iglesia. Jamás el cuerpo ha gobernado la cabeza, siempre la cabeza es la que gobierna el cuerpo. En el versículo 2, perseverad en la oración. Aquí comienza una consejería tremenda. Perseverad en la oración. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo tiene que ser la oración? Constante, por eso hay que estar velando, pero con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Entonces, hay que perseverar en una oración constante, con acción de gracias y de intercesión, los unos por los otros. En este caso, hacia Pablo y los apóstoles, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Uno de los grandes énfasis de Pablo, y aparece muy bien registrado en la carta a los tesalonicenses, la primera a los tesalonicenses en el capítulo 3, cuando Pablo decía que él estaba preso, pero no la palabra, para que la palabra corriera y fuera glorificada. Mire los consejos: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, el cierre de esta carta lo corona el apóstol Pablo con una consejería tremenda. La primera consejería es la perseverancia en la oración. La segunda consejería, que hay que aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da. Redimir el tiempo es aprovechar las oportunidades de Dios a nuestro favor y a favor de los que necesitan la salvación. Y el tercer gran consejo es que nuestras palabras siempre tengan esa sal de la gracia. Frente a un mundo desabrido se necesita la palabra de la gracia, de la sal, el sazón de la gracia. Y frente a un mundo que está en desgracia, se necesita la gracia. Frente a un mundo que está desabrido, se necesita la sazón de la palabra. Y la sal tiene tres áreas fundamentales de acción. Número 1, da sabor a lo que está desabrido. Número 2, sobre todo en los días que se presenta esta carta, tiene que ver con la preservación de los alimentos, principalmente la carne. Entonces, la sal da sabor y sazón a un mundo desabrido, preserva que la sociedad se corrompa completamente, y al mismo tiempo la sal tiene la connotación de quitar las manchas, porque posee cloruro. La sal es cloruro de sodio en química. Entonces, a través de la palabra predicada, por la cual hay que estar orando para que los hombres de Dios puedan presentarla claramente, pero hay que estar perseverando en esta oración y aprovechando las oportunidades, tiene que producirse esto:
dar sabor, dar esa cobertura de preservación y que tenga la capacidad transformadora que posee inherentemente la palabra de Dios, porque son espíritu y son vida. Entonces, ordenémoslo para ver cómo es el cierre de esta carta hermosísima. El apóstol Pablo sigue poniendo a Cristo como la cabeza, el que está por sobre todo, en todos, y que tiene la preeminencia, el primer lugar y el lugar más alto y elevado que nos podamos imaginar. Ahora, para que haya una buena conexión de relación con este amo de los cielos, tenemos que ser perseverantes en la oración. Tenemos que ser sabios en el aprovechar las oportunidades. Y tenemos que tener una gracia de Dios para la ministración. Entonces el devocional de hoy va a ser breve, conciso y directo. Vamos a la consejería desde los mismos consejos del apóstol Pablo. Consejo número 1. La iglesia del Señor no puede perder de vista que somos el cuerpo, que necesitamos la conexión con la cabeza, la cual es Cristo. Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo. Y tiene que darse esa connotación. La cabeza dirigiendo el cuerpo. Y ya salgamos del tiempo del infantilismo cristiano, donde muchas veces es el cuerpo que quiere dirigir a la cabeza. No invirtamos el orden. Volvamos al orden bíblico. Segundo gran consejo del apóstol Pablo. Debemos perseverar en la oración. Una oración perseverante es una oración constante. Ahí viene la eficacia de la oración, la cual también la enseña en el capítulo 5 el escritor Santiago. ¿Cuál es la oración eficaz del justo? ¿Cuál es esa oración que puede mucho? Es una oración perseverante que tiene el gran ingrediente de la fe. ¿En quién hemos creído? Pero esta oración perseverante tiene que tenernos alerta, en vela continua, y tiene que ser una oración de acción de gracias, pero también de intercesión, para que los hombres de Dios tengan oportunidades para evangelizar a los que no conocen del Señor. Entonces viene naturalmente el tercer consejo. Tenemos que aprender a aprovechar cada oportunidad de Dios, sobre todo con los de afuera. Andad sabiamente, redimiendo el tiempo, es aprovechar bien cada oportunidad que Dios nos dé. Tenemos que ver la forma, el método. Tenemos que reconocer el tiempo y la oportunidad, no desaprovecharla, para que podamos cumplir con aquello. Y obviamente se desprende el tercer gran consejo de esta sección final. Va a depender mucho también de cómo enfoquemos el mensaje. Tiene que ser el mensaje con la gracia, un mensaje sazonado, un mensaje de gracia, un mensaje con virtud del Espíritu Santo, para que pueda cumplir los grandes objetivos de quitar la angustia, suplir la necesidad, que venga la transformación de vidas, la sal preservando, la sal sazonando, la sal transformando y limpiando los pecados. Esa es la gran misión y la gran comisión de la iglesia, que Cristo la entrega a los suyos. Conclusión, una conclusión final. Cuando nos enfocamos en el estudio de estas hermosas cartas, tanto Efesios como Colosenses,
tenemos que maravillarnos. Un hombre que estaba preso por la causa de Cristo fue capaz de legarnos hermosísimas cartas profundas, sentidas, pero de gran doctrina, para que nosotros aprendamos a vivir nuestra vida cristiana como corresponde. En Efesios nos habla del cuerpo y en Colosenses nos habla de la cabeza, que es Cristo, y nos muestra a través de estas dos cartas la gran relación que tiene que existir entre el cuerpo y la cabeza, entre el creyente y Cristo, Cristo y el creyente. Una relación mutua, una relación de amor, una relación de compromiso, una relación de devoción, una relación de entrega, una relación de sometimiento y de obediencia. Y en esta relación también tenemos que maravillarnos de algo. Pablo se pone como ejemplo y Pablo nos transmite su ejemplo, que las circunstancias él las aprovechaba. Las circunstancias eran el trampolín para la proyección del ministerio y la palabra que Dios le encomendó a este hombre trabajarlo, lo cual lo hizo muy responsablemente. Que Dios nos ayude para, quizás en una dimensión muy pequeña frente a este hombre de Dios que Dios lo usó extraordinariamente, de poder aprender a ser cristianos no circunstanciales, que las circunstancias no nos impidan el avance en esta relación sana, creciente y progresiva entre la cabeza y el cuerpo, Cristo y la iglesia. Y no te olvides, hermano y hermana, que desde lo personal podemos afectar positivamente lo colectivo. Consigna y lema para el día de hoy: perseveraré en la oración, velando con acción de gracia. También estaré intercediendo y aprovechando cada oportunidad de Dios para aquellos que necesitan salvación. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes,